Ok, bienvenidos una vez más. Estamos en el fascinante libro de Jeremías, estudiando el Antiguo Pacto. Habíamos estudiado hasta el capítulo 24 de Jeremías. Voy a hacer un pequeño review, un repaso de lo que vimos. Habíamos visto que Jeremías es el último profeta que exhortó al pueblo de Israel, prácticamente a Judá, antes de la destrucción de Jerusalén y del templo. Jeremías es conocido como el profeta llorón, recordemos, y pues porque ningún otro profeta como Jeremías podemos conocer su carácter, el corazón de él, ¿no? A pesar de que su ministerio fue un ministerio duro, que exhortó al pueblo, el pueblo no lo escuchó y aún en su propio pueblo lo persiguió, quiso matarlo, ¿no? Pero él tenía compasión por ellos, simplemente tenía que proclamar palabra de Jehová. Pero la palabra de Jehová era fuerte porque cuando hay pecado, pues hay que exhortar. Y Jeremías es conocido también, como yo lo digo, como el profeta de los últimos tiempos. La apostasía que había en Israel era al máximo. Se adoraba a Acera, a la reina del cielo, y también acompañada de la adoración al árbol, se adoraba a Baal. Ya vimos eso en los primeros capítulos, y después aún cuando huyen a Egipto, hasta allá llevan sus dioses paganos y son exhortados ahí. Vamos a continuar escudriñando el capítulo 25 de este precioso libro de Jeremías, ¿okay? El capítulo 25 de Jeremías nos habla de la profecía de los 70 años del cautiverio babilónico. Dios le dijo claramente que iban a estar 70 años cautivos. ¿Por qué 70 años? ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos? ¿Saben por qué? No. Porque, como yo le he dicho siempre, lo que la Biblia enseña, hermano, Israel no cumplió los mandatos de Jehová. Israel no cumplió las fiestas de Jehová. Israel no cumplió lo que Dios le determinó. Y respetaban su día de reposo. Y respetaban el año del jubileo. Y respetaban sus fiestas. Todo. Recuerde que de los 20 reyes que tuvo Judá, la gran mayoría eran paganos prácticamente. Entonces, cuando gobernaba un rey pagano, el templo quedaba totalmente abandonado, los sacerdotes tenían que irse a sus ciudades a ver cómo subsistían y esas cosas. Entonces, 70 años eran por los 70 años de jubileo que no cumplieron, que no hicieron descansar la tierra. Así que por eso el pueblo de Israel es el pueblo más y más castigado por el Señor, porque el privilegio que se les dio de ser la nación en la cual Dios iba a cumplir su plan de salvación al mundo. Entonces, por eso Dios los castigó con 70 años del cautiverio babilónico. Y durante el reinado de Joacín, hijo de Josías, fue esa profecía que Dios le dio a Jeremías. Y también de los versículos 12 en adelante podemos ver la profecía del castigo también a Babilonia y a otras naciones. Aún los mismos instrumentos que Dios usa para castigar a su pueblo Israel también serán juzgados, ¿okay? Y también vemos que eso tendrá repercusión en el futuro, en la batalla de Armagedón, al final de la gran tribulación. Ahí podemos ver unos pequeños chispazos de lo que será en el futuro sobre la gran tribulación, ¿ok? El capítulo 26, nuevamente Jehová le reprocha a Judá, ¿sí?, en los atrios del templo, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Los sacerdotes y los falsos profetas tratan de matar a Jeremías. Nunca, hermanos queridos, el pueblo en general va a aceptar la reprensión. Lamentablemente a muchas personas no les gustan ser corregidos, no les gusta que le llamen la atención. Entonces, los falsos profetas y aún los mismos sacerdotes trataron de matar a Jeremías, pero los príncipes
escuchan a Jeremías y lo libran de la muerte, especialmente, y quería hacer hincapié en Ahicam, hijo de Safán. Mire, ese hombre quedó para la posteridad como un hombre que ayudó al profeta Jeremías, pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías para que no lo entregasen en las manos del pueblo para matarlo. Dios le prometió a Jeremías que no lo iban a escuchar y que lo iban a tratar de matar, pero que le iba a conservar la vida. Y Dios usó a muchas personas, como hoy en día también Dios usa a personas para poder proteger a sus siervos. ¿Ok? Capítulo 27 vemos algo interesante en Jeremías, que Dios usa algunos símbolos. Ya vimos el símbolo de la olla. El primer símbolo que vimos fue el símbolo del almendro, que la palabra almendro en el idioma griego es parecido a la palabra apresurarse o viene pronto, ¿no? Sheket, si no me falla la memoria. Vimos la señal de la olla hirviendo y su faz estaba del norte hacia el sur. Vimos la señal de los higos buenos y los higos podridos, que de podridos no se los podía comer. Y ahora vemos la señal de los yugos. Y no solamente para Judá fue la señal del yugo, sino también para las naciones vecinas de Judá. ¿Sí? Y no solamente Judá, todas las naciones circunvecinas de Judá tenían que someterse a el yugo babilónico, aún Egipto, como vamos a ver más adelante. Pero Dios castigará a Babilonia en el tiempo de su nieto. Eso se cumplió en Daniel 5:1-18 con el rey Belsasar, ¿no? Cuando él comete la abominación de celebrar banquetes y emborracharse con los vasos sagrados que estaban que su abuelo lo había traído. ¿Okay? El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino, dice el versículo 1. Y el versículo 18 dice, y ya sabemos toda la historia, después le aparece esa mano en la pared escribiendo esas 4 palabras, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y nadie en su reino podía interpretar lo que decían esas palabras. Y fue traído Daniel y se le ofreció a Daniel tantas cosas, ¿no? Pero Daniel le dijo al rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Y no solamente la interpretación, sino la sentencia que le dio. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio a todos los pueblos, naciones y lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. Y habla de lo que le pasó a Nabucodonosor. Y prácticamente el versículo 30 dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Entonces vemos que la palabra del Señor se cumplió. Por eso fue que le creyeron a Jeremías también después. ¿Ok? Una de las señales que tenía que verificarse que era un buen profeta era que algunas de sus profecías se cumplieran, ¿no? Y algunas se cumplieron durante la vida de Jeremías mismo. ¿Ok? Capítulo 28. En el capítulo 28 vamos a ver, ahí está el falso profeta Ananías, la reprensión y la profecía de castigo contra el falso profeta Ananías. 28. Ananías le quebró el yugo que llevaba puesto Jeremías. Era señal a Judá de que así iba a ser subyugado con Babilonia, pero él vino, el falso profeta Ananías se lo destruyó y lanzó una falsa profecía diciendo que así hará Jehová a Nabucodonosor y que en 2 años Jerusalén iba a ser totalmente librada del yugo de los caldeos. Pero el Señor le dijo en ese mismo instante que se vuelva y le diga que ese mismo año iba a morir Ananías, y así fue. Por eso le creyeron al profeta Jeremías.
¿Sí ven? Entonces, algunas de sus profecías se cumplieron muy prontas. Por eso todos respetaban. Aún el rey Sedequías tenía temor de Jeremías. Capítulo 29. Miren hasta dónde llega la exhortación de Dios. En el capítulo 29 me llama mucho la atención. Ya habían habido 2 deportaciones a Babilonia. Ya habían miles de judíos allá en Babilonia. ¿Y qué pasaba con esos judíos? Pues hasta allá Jeremías manda, Dios manda mensaje a través de Jeremías, lo escribe, no sabemos si él fue, parece que él fue para allá, ¿no? Y los trajo, ¿sí? Y vino de regreso y le dio mensaje a los judíos de la primera deportación a que prosperen y oren por la ciudad donde fueron deportados y no escuchen a los falsos profetas. Como que eso no está sucediendo en la actualidad. Lo mismo está sucediendo en la actualidad. A pesar de que vemos la situación de la apostasía, la gente se inclina más a escuchar, como dijo el doctor Evis Carballosa, recientemente, hace unos días atrás, hubo un gran congreso y habían algunos eruditos como el doctor Evis Carballosa, y él decía, hoy en día la mayoría de los púlpitos están llenos de payasos y hacen solo payasadas. Búsquenlo en YouTube, 27 de septiembre, fresquito, hace unos días atrás, del 2018. Y es la verdad, porque hoy en día la gente quiere que se le diga cosas dulces, que les aprueben las cosas que hagan, ¿ok? Entonces, Jeremías exhorta a que no escuchen a los falsos profetas. Y además les da la promesa de que después de 70 años iban a retornar, ¿sí? Y la cual es un símbolo de la restauración futura en Israel que ya prácticamente se está dando. Ya desde 1948 sabemos ya Israel fue constituida nación, ¿ok? Y además en este capítulo 29 Dios declara el castigo a Judá y a los falsos profetas. Y da nombres y apellidos de los falsos profetas: Acab, Sedequías y Semaías. ¿Por qué Dios da los nombres de las personas que hacen bien como Acán? Pero también da los nombres de los falsos profetas, ¿no? Dice claramente, envía a decir a todos los cautivos, así ha dicho Jehová de Semaías de Nehelám, porque os profetizó Semaías y no lo envié, y os hizo confiar en mentira. Por tanto has dicho Jehová, he aquí que yo castigaré a Semaías de Nehelám y a su descendencia. No tendrá varón que more entre este pueblo, ni verá el bien que yo haré a mi pueblo, dice Jehová, porque contra Jehová ha hablado rebelión. Escuchen bien, si ve, cuando alguien habla falsa profecía, es contra el Señor que se levanta, ¿ok? Capítulo 30, vemos el futuro de Israel, vemos el futuro del reino mesiánico. Esa es una maqueta que ustedes ven ahí del futuro templo. Esa maqueta está en Jerusalén. Así va a ser el futuro templo, tal como están las medidas en la Biblia y en la forma que está en la Biblia. ¿Usted ha visto alguna vez un templo así parecido en nuestro continente, aquí en Estados Unidos? No, ¿verdad? Mi pregunta siempre ha sido, ¿por qué los cristianos no construyen un templo como el que la Biblia dice? Buena pregunta, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a las notas. Visión del día de Jehová, ese día grande y espantoso, día de castigo, la gran tribulación, Armagedón y el reino mesiánico. Todo eso se vislumbra brevemente en este capítulo 30 de Jeremías. Y también vemos la profecía de la construcción del nuevo templo. El templo será asentado según su forma. ¿Ok? Entonces, pero es que eso es para los judíos. ¿Y por qué nosotros no consideramos eso? ¿Ok? Y habla de que no se calmará el ardor de la ira de Jehová. Si ve, es breve, pero
pero con pocas palabras habla sobre la ira de Jehová que vendrá en el gran día de su ira. En cambio, ya el 31, después del día de Jehová, ¿qué viene? ¿Qué viene después del día de Jehová? ¿Sí? Viene también gozo en vez de tristeza. Pero en el capítulo 31 vemos, aparte de la visión futura de la restauración de Israel, donde Jehová cambiará la tristeza en gozo, habla los 26 primeros versículos. Pero también en este capítulo 31, que es largo, tiene 40 versículos, tristemente habla la profecía de la matanza de los niños. Dentro de esta misma restauración, mira el versículo 15, dice: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. ¿Sí? Y ese cumplimiento, ¿dónde lo vemos? En Mateo 2:18. ¿Ok? Entonces, profecía de la matanza de los niños por el rey Herodes. Ya si ven, prácticamente unos 500 años, más de 500 años antes se profetizó esa matanza. ¿Estamos? ¿Y qué más? Creo que hay algo más, sí. Y además Dios establecerá un nuevo pacto con Israel, del versículo 27 al 40. La palabra pacto, como siempre les he dicho, aparece más de 180 veces en la Escritura. No, y es lo que Dios siempre ha hecho. Él es el que establece los pactos. ¿Ok? Capítulo 32. Aquí hay algo raro que todo el mundo en Judá se quedó anonadado, extraño. ¿Sí? Jeremías, estando en la cárcel, ¿sabe lo que hace? Compra una heredad a su primo. Entonces, y allá afuera de Jerusalén estaban todos los babilonios totalmente rodeando la ciudad para destruirla. Pero eso era una señal. Si ven, miren cómo Dios le ordena a Jeremías que compre, porque eso era señal del futuro, la futura restauración de Israel. ¿Sí? Jeremías preso mientras Jerusalén estaba sitiada por Nabucodonosor, y compra por fe la heredad de Hanamel, la cual era señal de la restauración de Judá e Israel. ¿Ok? Y también vemos aquí la oración y clamor de Jeremías por Jerusalén. Y ahí vemos que no hay nada imposible para Dios. No hay cosa imposible para Dios. Nadie creía lo que Jeremías decía. ¿Cómo es eso? Va a ser destruida y tú dices que después va a ser levantado. ¿Cómo va a ser eso si vamos a ser dispersados a las naciones? ¿Como nunca había sucedido o si había sucedido? ¿Ah? No hay cosa imposible para Dios. Allí es, es 32, 2.17. No es 3217. Error de la secretaria. Very soon. Ok, capítulo 33. Nuevamente vemos en el capítulo 33 la profecía, ¿no?, del futuro reino del Mesías, la promesa de la restauración y del reino mesiánico. Y ahí en el capítulo 33 aparece uno de los versículos que muchos no lo sabemos. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Ok? Y él estaba todavía preso en el patio de la cárcel. Jeremías estuvo preso en algunos lugares, en el patio, después estuvo en una cisterna y después estuvo en una cisterna llena de cieno. Ya la vamos a ver ahí una ilustración. ¿Ok? Porque querían matarlo. Pero aquí expresa claramente que en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia. Y ese es ¿quién es el renuevo de justicia? Cristo Jesús. Entonces, aquí vemos a Cristo Jesús como el renuevo de justicia. ¿Sí?
y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. ¿Cómo es ese nombre en hebreo? Jehová justicia nuestra. A ver, premio que me lo diga. Los que estaban conmigo en la clase de los nombres, hace 2 semanas creo que estudiamos los nombres. A ver, Yahvé Sidkenu, Jehová justicia nuestra. Ok, capítulo 34. Sidkenu. El Señor le da un mensaje al rey Sedequías a través del profeta Jeremías y le asegura su futuro. Le dice lo que le va a acontecer. El rey se espanta, se asusta y ordena dar libertad a los esclavos judíos. Increíble. Aún, miren lo que hacían, pues hermanos. No crean que Israel fue desdichado en virtudes, en obediencia. Aún a los propios hermanos judíos tenían esclavos. Los tenían como esclavos. Y Jeremías siempre le llamaba al arrepentimiento y que dejara libre a los esclavos judíos. Entonces los dejaron libres por un momento. Pero después la presión del pueblo, la presión de los príncipes pudieron más. Y el rey tuvo que volverlos a esclavizar. ¿No sucede hoy en día lo mismo? La presión a veces de los líderes hace que las iglesias se dividan. Hoy me llamó un consiervo desde Arizona, contándome sus penurias. Y lamentablemente, que Dios nos libre de caer en eso. Amén. Entonces los príncipes vuelven a esclavizar a los siervos judíos y Dios dicta sentencia contra Sedequías y los príncipes. ¿Saben cuál fue la sentencia? Los príncipes iban a ser muertos a espada por Nabucodonosor. Los hijos del rey iban a ser degollados en su presencia. ¿Y el rey? ¿Qué le iban a hacer al rey? Le sacaron los ojos. ¿Ok? 35. Capítulo 35. La obediencia. Ay, pero siempre hay un remanente. Si ven lo que yo siempre les decía, hay siempre un remanente dentro de tanta apostasía, dentro de tanta maldad, dentro de tanta apostasía, hay un remanente. Y mire cómo Dios los prueba. Dios le manda a Jeremías, ¿sí? Que les dé vino a los recabitas. Era el profeta que iba, mire. Y los recabitas dijeron, no vamos a tomar vino porque nuestro padre nos ha enseñado y vamos a obedecer siempre lo que nuestro padre nos ha dicho. Y Dios los felicitó por haberse guardado. No importa si aún el mismo profeta Jeremías les llevó el vino. Increíble, ¿no? Entonces vemos la obediencia de los recabitas como un ejemplo a todo Judá. Hermano, eso es lo que siempre enseño en mi conferencia de liderazgo. El líder tiene que ser ejemplo en todo, ¿sí? Y como resultado, Dios le da la bendición a los recabitas, pero la maldición y castigo a Judá. ¿Por qué? ¿Por qué le dio la maldición y el castigo a Judá? ¿Porque se portaban bien? Esta razón fue porque los primeros obedecieron los mandamientos de un hombre y Judá no pudo obedecer los mandamientos de Dios. Así es, porque por tantos pecados, y eso venía desde Manasés, años, ¿ok? Capítulo 36, el soberbio rey Joacim, mire, otra vez, si ven el desorden que lleva Jeremías, ahora vuelve a la historia del rey Joacim, que fue después del rey Josías. Si ven, por eso Jeremías es uno de los libros más desordenados que hay en la Biblia. Entonces, el rey Joacim quema el rollo que fue escrito por Jeremías, pero que fue leído por su secretario Baruch en Jerusalén, ¿no? Y el rey lo quema.
Pero Dios le ordena a Jeremías que lo vuelva a escribir ahora, pero ahora más fuerte. ¿Sí? El desobediente rey Joacim quema el rollo que leyó Baruch, enviado por Jeremías, y quiso atraparlos. Pero Jehová los guardó tanto a Baruch y a Jeremías. Y Jehová ordena a Jeremías escribir otro rollo y dicta sentencia de muerte contra Joacim. No sé si ustedes han visto, a veces estaba acordándome ahora, personas que bueno, yo me acuerdo de una persona, pero gracias a Dios este hombre se arrepintió y ahora es cristiano. Pero un hombre satánico y cuando estaba atrapado por el enemigo hizo algo con la Biblia, pero bien horrible, obsceno y aberrante. Pero gracias a Dios que ese hombre ahora le predica a Cristo. ¿Ok? Cuando nos dejamos envolver por el enemigo, que el enemigo nos hace hacer cosas bastante aberrantes. Capítulo 37. ¿Qué le pasó a Jeremías? ¿Sí ven? ¿Dónde está Jeremías? ¿Ok? Ya ahora fue en tiempo de Sedequías. Y lo encarcelan a Jeremías. Sedequías consulta a Jeremías, ¿sí? Mientras los egipcios supuestamente venían en ayuda para Sedequías y para Judá. Y los babilonios se retiran. Y ya por eso lo acusaron falsamente a Jeremías. Si ves, un falso profeta. Ya los babilonios se retiraron. Pero solamente fue una estrategia. Solamente fue una oportunidad de Dios para que se arrepintieran. Pero ¿qué hicieron? No, se pusieron más soberbios y encarcelaron a su profeta. ¿Sí? Le levantaron calumnia y lo ponen en la cárcel. Pero Sedequías ordenó que lo custodiase. Recuerde que ya se habían cumplido algunas profecías de él. Pero sin embargo, no hay más ciego que el que no quiera ver. Capítulo 38, mírenlo donde está el pobre Jeremías. ¿Sí ve? Eso es cieno. ¿Se alcanzas a ver? Está aquí. Oh, ¿no ven bien? La imagen de ella está mejor que esta. Este es Jeremías. Aquí está el pozo, está en el fondo y todo esto es lodo, cieno. Y ahí estaban enterrados. Pero gracias a Dios que Dios usó a un eunuco llamado Ebed-Melech para que intervino ante el rey Sedequías para sacarlo de ahí. Y el rey accedió porque los príncipes lo habían metido ahí a Jeremías. ¿Qué es Un eunuco es una persona que puede nacer eunuco o se hace eunuco. Un eunuco es aquel que prácticamente no tiene, es un hombre que no tiene apetito por mujer. ¿Ok? Ahora, los eunucos nacían o se hacían. Algunos eunucos les cortaban el miembro varonil para que pueda servir a la reina. ¿Ok? Ese era un eunuco. Los príncipes presionan al rey porque Jeremías supuestamente hacía desmayar al pueblo con sus profecías. Y lo metieron en una cisterna llena de cieno. Pero el eunuco etíope Ebed-Melech, un extranjero, intercede ante el rey por Jeremías y este accede a ponerlo en otro lugar. Miren, dice, este hombre hace desmayar al pueblo con esas mentiras que está diciendo, con esas palabras fuertes que está diciendo. Pero después Sedequías consulta en secreto a Jeremías y nuevamente Jeremías le confirma su sentencia prácticamente. ¿Ok? Capítulo 39. Aquí vemos. ¿Alguien me puede leer el versículo 1 y 2?
para que tengan una idea. Solo uno, por favor. Capítulo 39, 1 y 2. En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Ajá. Y en el 10º año de Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Se abrió brecha en el muro de la ciudad. Muy bien. ¿Cuánto tiempo estuvo sitiada la ciudad de Jerusalén? Saquen las cuentas ahí, por favor. ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Trajeron Biblia? Saca cuenta, mija, a ver. ¿Cuánto? Ábranla. No me están siguiendo con la Biblia capítulo por capítulo para ver si yo estoy diciendo la verdad. Yo puede ser que esté diciendo mentiras, hermano. Confirme, a ver, ya, alguien que me confirme cuánto tiempo estuvo sitiada Jerusalén. Ahí lo dice. ¿Ah? ¿Un año? A ver, ¿quién da más, quién da menos? 19 qué? 19 años. 2 años. A ver, saquemos cuenta, hermano. En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, ¿ok? Año 9, mes 10º, ¿ok? Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Y en el año 11, ¿ok? En el mes cuarto, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. En el mes cuarto del año 11. Entonces, todo el año, lo que quedó del año 9 fueron 2 meses. Más 12 meses del año 10. Todo el año 10, un año. Más 4 meses de el año 11, ¿cuánto es? 1 año, 6 meses, 1 año y medio. Qué paciencia, ¿no? ¿Sabe qué pasaba en ese año y medio? Nadie podía salir ni entrar a Jerusalén. ¿Y sabe qué pasaba dentro de Jerusalén? Comían pura carne frita. Se comían a los niños. ¿Sí? Se comían unos a otros. Vamos a la hojita. Los babilonios sitian Jerusalén luego de 1 año y medio. Se acabaron todos los recursos, hermano. Imagínense, no pueden salir porque no se quieren entregar. El que salía se entregaba a los caldeos. Y Jeremías le decía, entréguense a los caldeos. Entréguense a los babilonios. Primero muerto, decían ellos. Bueno, escoge muerte por espada, por hambre, por pestilencia o cautividad. Dios les dio a escoger eso. Y a ninguno le gustó ninguna de las opciones. Entonces, ahí está. Entonces, aproximadamente entran a Jerusalén en 1 año y medio y la destruyen. Atrapan a Sedequías y sus hijos huyen, ¿no? Y van hacia el este, hacia Jericó, y allá lo alcanzan. Y sus hijos fueron degollados en su presencia y a él le sacaron los ojos. Y dejaron a los pobres de Israel ahí, ¿no? Y Jeremías es liberado después de la prisión por Nabucodonosor, algo así. Y al siervo Ebed-Melech le es perdonada la vida. ¿Por qué? Porque él protegió al profeta Jeremías, ¿sí? Y aún Nabucodonosor supo de Jeremías. Todo, dice, todo eres famoso, Jeremías. Dice, en Babilonia todos te conocen. Sabemos que tú estás profetizándole que se entreguen, pero son testarudos tus paisanos. Y le dieron a escoger a Jeremías. Ven con nosotros, te vamos a cuidar, le dijo el capitán. Tú decides, ¿quieres quedarte? Quédate. ¿Y qué creen que prefirió Jeremías? Se quedó Jeremías. Mire, ahí ya la ciudad destruida, el templo destruido,
Eso es de la película, que la pueden ver por YouTube, los que no la vieron, primeramente aquí. Y Jeremías prefiere quedarse con el remanente que quedó en Judá. ¿Ok? Y Nabucodonosor puso un gobernador, y ese gobernador fue Gedalías, puesto por Nabucodonosor. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos ahí, hermanos queridos? ¡Wow! ¿Amaba o no amaba Jeremías a su pueblo? A pesar de todas las profecías que le dio. ¿Qué nos demuestra eso, hermanos queridos? Se quedó con el remanente, pero este remanente ¿fue obediente? No fue obediente este remanente, hermanos queridos. ¿No pasa eso hoy en día también? Cuidado, ¿sí? Vamos a ver lo que pasa con el remanente. Ismael, una vez que se establece Gedalías, Ismael, alguien de la descendencia real, mata a Gedalías y toma cautivos. Pero Johanán los rescata y piensa huir para Egipto. Miren, aún vieron toda la destrucción y no aprenden la lección. ¿Ok? Y mientras Ismael huyó a Amón, donde los amonitas. Entonces, hay pocos que quedaron en Judá. Y Jeremías lo obligan a quedarse con ellos y lo obligan a Jeremías a ir a Egipto. En el capítulo 42. Jeremías les advierte que no huyan a Egipto, sino que permanezcan en Judá. Pero ellos tenían miedo de que vengan a Nabucodonosor y los mate. Y Jeremías, ¿sabe qué les dijo? ¿Ustedes piensan que van a escapar del castigo de Dios? No. Allá en Egipto les va a alcanzar el castigo de Dios. Y dice, de igual el castigo de Jehová les alcanzaría hasta Egipto. Y eso se cumplió literalmente, hermanos. Recuerde que aún Egipto no había caído en manos de Nabucodonosor, pero tiempo después cayó. ¿Ok? Si usted lee todo el capítulo 42 y 43 y 44, habla de eso. Sobre todo el 44 es pura advertencia. Si ustedes ven en mi Biblia, de los 30 largos versículos, solo uno tengo en verde. El resto todos están en anaranjado y uno en azul por lo que es información. Palabra que vino Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en Tafne, en Memphis y en tierra de Patros. Es lo único que está en azul porque es información. De ahí dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, de vosotros habéis visto todo el mal que trae sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades, a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, en pocas palabras dice, ustedes no aprenden la lección. Y Dios los exhorta a este remanente, estando en Egipto, ¿sí? Igual, ¿dónde estoy? 42, 43 estamos. El soberbio Johanán y los suyos tomaron a todo el pueblo y a Jeremías y huyen a Egipto. Se me faltó. Dijeron, no, nos vamos a Egipto. Y se lo llevan a Jeremías ahí. Pero aún en Egipto Dios les reprende y les da sentencia por boca de Jeremías. ¿Hasta cuándo no se calla este bocón? Escucho esas palabras de pronto, ¿no? Y Jeremías en el capítulo 44 los exhorta. Miren, allá fueron llevados a Egipto. Todo eso amarillo fue el gran imperio babilónico. Llegó hasta Egipto después. Y hasta más abajo de Egipto. ¿Sí ven? Y en el capítulo 44, Dios les habla a este remanente rebelde, ¿sí? Y Dios los reprende por medio de Jeremías al remanente judío que se refugió en Egipto y no se refugió en ¿quién? En Dios. Se refugió en Egipto y no en Dios. Pero ¿qué hicieron los rebeldes? Versículo 16. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Ay, ay, ay. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo.
derramándole libaciones como hemos hecho nosotros, nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes en la ciudad de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Ay, ay, ay. O sea, ¿desde cuándo adoraron a la reina del cielo? Desde siempre, hermano. Solamente cuando venía un buen rey había un avivamiento, pero eso no era mucho tiempo. ¿Sí ven? Y más desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo y a espada de hambre somos consumidos. ¡Qué malagradecidos! Fuerte, ¿no? Este parece mucho a mi país. ¿Ah? ¿Se parece mucho a su país? No solo a su país, hermano. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Maridos. Y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres, a las mujeres y a todo el pueblo que le había respondido esto, diciendo, no se ha acordado y etcétera, sigue la exhortación. Pero no escucharon a Jeremías. Y de ahí pues muy posiblemente Jeremías muere en Egipto también, ¿no? Y siguen adorando a la reina del cielo. ¿Quién era la famosa reina del cielo? ¿Dónde nació eso? Ya vimos eso en los primeros capítulos, en la primera parte de este libro de Jeremías, ¿sí? La reina del cielo viene desde Babel, con Nimrod, la esposa de Nimrod, Semíramis, de ahí viene su hijo Tamuz, y de ahí comenzó la adoración pagana a los astros, a todo lo creado y al árbol. Ya habíamos visto eso, que inciensaban y fornicaban al lado de los árboles de acera, como en los primeros capítulos de este libro, ¿sí? Entonces Dios les da la sentencia de destrucción, aún allá en Egipto. ¿Qué creen que van a escapar? No. Mire lo que dice: así ha dicho Jehová, aquí que yo entrego a Faraón, Ofra, rey de Egipto, en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, y así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida. ¿Se dan cuenta? Capítulo 45, ahí tengo. Esas son imágenes de todas esas reinas del cielo, que es con diferentes nombres. Ustedes saben, en los cananeos era Ishtar o Astoré, Acera, Diana, Isis en Egipto, Frida en los sajones. Toda era la diosa de la fertilidad, en pocas palabras. Y recuerden que Semíramis, con su hijo Tamuz, que supuestamente era la reencarnación de Nimrod, que Nimrod la embarazó a ella con los rayos del sol, etcétera, 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 no se hizo hacer una estatua con el bebé, y de ahí viene lo más moderno que tenemos, a la reina del cielo. ¿Estamos? ¿Ok? Y ahí están las imágenes también. Esas son imágenes babilónicas, que las pueden buscar por internet, de la adoración también a Cera, ¿sí? Siempre ligada con la adoración al árbol. Dice que esa imagen del Vaticano. Ajá. ¿En qué la usan? No, ¿o sí? No, esa de ahí es del Vaticano. Si ves, muy interesante, Anita, lo que me haces ver. Este símbolo de aquí, ¿a qué se parece? Miren acá. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Ah? Yo no miro que alumbre nada. Aquí. ¿Sí ves? Y acá. Isis, de Egipto. De hecho, yo siempre le he dicho, en medio de la plaza de San Pedro, ¿qué hay? ¿Ah? No, hay un falo, hay un estipo, lo mismo que está aquí en Washington DC, pero más pequeño. Y Egipto se lo está reclamando el Vaticano, porque es de Egipto. Y eso, recuerden lo que significa el falo. ¿Saben lo que es el falo? ¿No? Representa el miembro varonil. Y eso está en medio de la plaza de San Pedro.
Que es la misma aguja. Que La aguja, claro, la aguja, sí, todo eso. Y eso se ha regado en muchos países del mundo. En Argentina hay uno grande, en mi ciudad también hay varios. Hay uno pequeño y hay otro un poco más grande. Ok, en el capítulo 45 Dios reprende a Baruch por buscar grandezas. Baruch estaba afligido, estaba molesto porque veía tanta injusticia, veía tanta cosa, tanto sufrimiento, y por eso Dios le dice, no esperes grandeza, no busques grandeza, porque va a haber mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Y así fue. Ok, capítulo 46, vemos a partir de este capítulo 46 hasta el 51, vamos a ver profecías contra las naciones vecinas de Israel o Judá. Ok, y la primera es hacia Egipto, profecía contra Egipto. ¿Sí ve? Porque aún hasta el tiempo de Jeremías, aún Egipto no había sido conquistado por Babilonia, pero ya después fue conquistado. ¿Ok? Entonces vemos profecía contra Egipto y promesa de restauración aún a los egipcios. Interesante. Si ve, se cumplen siempre los 5 aspectos que vemos en todos los libros proféticos, ¿no? Abundancia de pecado, Dios levanta profetas, el profeta exhorta, llama al arrepentimiento y advierte del castigo que le va a venir. Número 4 viene el castigo de Jehová y número 5 restauración. ¿Ok? Y castigo a las naciones que le hicieron daño a Israel también. Hay una promesa. Miren, Dios va a castigar a las naciones que le hicieron daño a Israel. Sea como sea, hermanos queridos, Israel es el pueblo escogido de Dios, como siempre lo vemos a la luz de la Biblia. Ha sido el pueblo más castigado por el Señor, pero el Señor va a castigar a todos los pueblos que han hecho daño a Israel. Eso está escrito. 47. En el capítulo 47 vemos profecía contra 2 pueblos más. Al oeste de Judá está, mire ahí está, con círculos, está Filistea y Fenicia. ¿Dónde está eso? Ops. Otra vez tuvo doble. Oh, no, perdón, el anterior. Oh, me faltó Filistea. Aquí está Fenicia. ¿Cuál es actualmente Fenicia? ¿Qué país es actualmente Fenicia? ¿Alguien lo sabe? No, Egipto está acá, más al sur. Aquí, al noroeste de Israel. Es frontera con Israel actualmente. El Líbano. Fenicia estaba Tiro y Sidón. Mire, está Beirut. ¿Sí ve? La capital del Líbano. Y la otra nación es Filistea. ¿Cuál es actualmente Filistea? O lo que ocupa actualmente lo que era el territorio filisteo. Gaza, correcto, hermano. Palestina. Esta es la famosa franja de Gaza. ¿Ok? Si ven, aquí todavía existe la ciudad de Gaza. Ascalón. ¿Ok? Ashdod. Pero Ascalón y Ashdod le pertenecen ahora a Israel. Ascalón también, sí, Ascalón también. ¿Ok? Entonces, pero hay profecía contra ellos porque le hicieron daño a Israel. También en el capítulo 48 vemos profecía contra Moab. ¿Por qué? Por su soberbia e idolatría. Moab aquí está ubicada al este del Mar Muerto, al este de Israel. Aquí está el reino de Moab. ¿Sí ven? ¿Estamos? Capítulo 49. ¿Qué viene haciendo actualmente Moab, Amón y Edom? Parte de Edom es el país de Jordania. ¿Ok? Todo esto de Amón, Moab y parte de Edom, porque ustedes ven aquí Petra pertenece a Jordania. En cierto periodo le perteneció a Israel, pero después quedó ya a Jordania. Porque ahora Israel es hasta abajo, hasta Eilat, que es el Golfo de Acaba. ¿Ok?
Y Israel tiene una forma como de un puñal, ¿no? Si ven todo esto aquí, y así, así, y acá en una punta y de aquí así, para abajo. Y la última ciudad en la punta es Eilat, que allí hay tres fronteras que usted las puede cruzar en una hora. Bueno, todo por los trámites fronterizos, pero está ahí Jordania al este, en medio Israel y Egipto a la izquierda, al oeste. ¿Ok? Entonces, la profecía contra Moab por su soberbia e idolatría. Y vemos también en el capítulo 49 la profecía contra los amonitas, contra Amón, pero Jehová hará volver a los cautivos de Amón. ¿Ok? Ahora, pregunta, hermanos, ¿de dónde venían los amonitas y los moabitas? ¿De dónde provenía? ¿De dónde provinieron? ¿Quién fue el padre de los amonitas, de los moabitas? Fue que Ese mero. ¿Quién fue ese que tuvo relaciones con sus hijas? el de Los Ángeles que mandaron quemar. Lot. No, exactamente. Pero son los descendientes de Lot. Ahora, ¿y los edomitas? Son parientes de que cambió la primogenitura, ¿no? Ajá, ¿quién fue ese? El hermano de Jacob. Esaú. El hermano de Jacob. Ajá, Edom significa rojo, Esaú, rojo, ¿ok? Estamos, ¿ok? Los nabateos ya, ahora, tribus árabes, dice aquí este mapa y la verdad que yo tengo demasiadas dudas de que aquí a la izquierda, al oeste, suroeste, hayan tribus árabes. Más bien los árabes estaban acá donde dice Sedá. Ese hermano José tiene Tenga, lo voy a regalar porque no te lo prendo ahí. Me gusta porque este es más ancho. Pásamelo, señor Marito. ¿Ok? Los árabes estaban al sureste de Israel. La parte de arriba. Aquí dice tribus árabes, pero realmente aquí estaban los amalecitas. Y ya después los árabes estaban más por acá, al sureste, y todo el este ya para acá, hacia Arabia Saudita. ¿Ok? Seguimos. También vemos aquí en el capítulo 49 la profecía contra Edom por su arrogancia y soberbia también. Vemos la profecía contra Damasco, los versículos 23 al 27. Ok, ¿dónde está Damasco? Miren acá, al norte, reino de Damasco. Ok, ¿qué país es actualmente Damasco? ¿Qué es todavía Damasco? ¿Ah? ¿Todavía es Damasco, no? ¿Ya no? Todavía existe Damasco. Sí, todavía. Sí. Damasco es la ciudad más antigua del mundo. ¿Sabían ustedes eso? ¿Qué país es actualmente Damasco? ¿Ah? ¿Acá? Vivi, Siria, correcto, Vivi, Siria. ¿Ok? Aquí, este es el mar de Galilea o el lago de Galilea, y estos son los famosos altos del Golán, y aquí es la disputa entre los israelitas y los sirios. ¿Ok? En ese mismo capítulo 49 tenemos la profecía contra Cedar y Azor, que son los árabes, como ustedes ven, lo he puesto acá al sur, ¿sí? Pero también hay una profecía contra Elam. Ahora, ¿dónde está Elam? Elam prácticamente es acá, el imperio asirio, acá al norte, ¿ok? Pero también hay la promesa de que Dios hará volver los cautivos de Elam. Moab, Edom, Damasco, Cedar y Azor al sureste, los árabes. Okay. Y capítulo 50, vemos profecía contra Babilonia. Si ven actualmente Siria aquí, Damasco, Arabia, si ven para acá, hacia el sureste, todo esto es Arabia. Arabia Saudita es un país grande, pero
la gran mayoría es desierto, por no decir toda Arabia Saudita es desierto. ¿Ok? Entonces vemos en el capítulo 50 la profecía contra Babilonia, ¿ok? Y la promesa también de la restauración futura de Israel, nuevamente. Cada vez usted ha visto en este libro de Jeremías, ¿cuántas veces hemos visto la promesa de la restauración de Israel? Muchas veces, porque Dios escogió ese pueblo y lo va a restaurar. ¿Sí? Sí, era un imperio, el imperio medo-persa. ¿Recuerdan lo que leí ahorita en Daniel 5? Después del imperio babilónico, ¿cuál fue el imperio que vino? El imperio medo-persa, Media y Persia. ¿Ok? Irán. Irak, Irán. Aquí es Irak y acá es Irán. ¿Ok? Por aquí todo esto eran los persas. ¿Ok? Y después del imperio medo-persa vinieron los de acá del oeste. ¿No? Los griegos, Alejandro el Grande. Después, en el 323 antes de Cristo, cae Alejandro el Grande por los romanos. Ahí comienza a crecer el imperio romano. ¿Ok? Entonces vemos juicio de Jehová contra Babilonia por todos los pecados contra Israel. Capítulo 51. Y algo muy importante, un paréntesis en este capítulo 51, es que vemos mención de la soberanía y control del creador del universo. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. A su voz se producen tumultos de aguas en los cielos y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con lluvia y saca el viento de sus depósitos, dice el Señor. Y por último, hermanos, el último capítulo es un repaso del reinado de Sedequías. Fíjense todo el desorden que tiene el libro, ¿no? Es un repaso del reinado del último rey de Judá. Recuerden, el último rey fue Sedequías. El repaso de la caída de Jerusalén, también brevemente, ¿sí? Aunque los números de los deportados difieren un poco con el libro de Reyes y Crónicas, pero siempre a veces hay errores en los copistas. Recuerde que todos los manuscritos que tenemos, tanto del Antiguo Pacto como del Nuevo Pacto, son copias de las 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 copias. ¿Ok? Así que pudo haber error de copista, pero eso no le resta la inerrabilidad y la infabilidad de la escritura. ¿Ok? Ahora, Joaquín, el rey Joaquín, que fue llevado por Nabucodonosor, es liberado en Babilonia. Increíble, hermanos. ¿Saben cuánto tiempo después? Después de 37 años de cautiverio, ¿sí? El rey Joaquín es liberado y es puesto en un trono. Y dice que Eved-Merodach, el rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Y habló con él amigablemente e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Miren. Y le hizo mudar también los vestidos de prisionero y comía pan en la mesa del rey siempre todos los días de su vida. Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia, cada día, durante todos los días de su vida, hasta el día de su muerte. Y así termina el libro de Jeremías. ¿Ok? En conclusión, hermanos, este fascinante libro de Jeremías, con todas las profecías, con toda la exhortación que él le dio a la nación de Judá, es apropiado en nuestros días. Hoy en día estamos en los últimos tiempos, ¿sí? Vemos que se acerca la gran tribulación, vemos que el mundo está en un caos, la venida del anticristo está cerca, que ahí va a ser el clímax de la apostasía, ¿no? Pero la iglesia tiene que levantarse, la iglesia tiene que proclamar como Jeremías,
como Sedequías, perdón, como Sofonías, Habacuc, Daniel, Ezequiel. Vamos a ver después el libro de Ezequiel. Ustedes van a ver también que Ezequiel fue contemporáneo, como ya lo vimos en la introducción, de Jeremías al final de su ministerio, y hacían abominaciones horribles dentro del mismo templo de Jehová. Entonces, hoy en día, los templos son usados para otras cosas y menos para lo que realmente se los levantó, para proclamar palabra de Dios, para educar al pueblo, para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Esperamos que haya sido de mucha bendición y pues nos vemos en el próximo estudio del libro de Lamentaciones. Dios los bendiga grandemente.